¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura, jueves 19 de junio, último programa de la semana, en esta semana corta, mañana es feriado, pero nosotros vamos a conversar de temas muy interesantes en una nueva edición de nuestros jueves de historia. Ya está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá y de la Universidad San Sebastián, coautor del proyecto de Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias, Tomás. Semana noticiosa, como casi toda a esta altura de la vida, y año histórico además. Estamos a apenas 10 días, literalmente, de la primaria del oficialismo. Vamos a conversar de un tema que se ha ido tomando la agenda. Nosotros aquí tenemos prohibición, ¿no?, de difundir y publicar las encuestas privadas que han circulado por las redes sociales. Pero lo que está más o menos claro es que la candidatura de Janet Jara ha ido tomando fuerza, ha ido creciendo en el último tiempo, habría desplazado del primer lugar a Carolina Toá. Es decir, existe una posibilidad importante, podríamos decir, de que sea Janet Jara, una candidata del Partido Comunista, la que gane la primaria de la izquierda, la que esté en primera vuelta. Desde el punto de vista histórico, Alejandro, para los que somos jóvenes, cartas presidenciales potentes del Partido Comunista han sido súper escasas. Daniel Jadwe, que tuvo una posibilidad real de estar en primera vuelta, de hecho, todo indicaba que le iba a ganar a Boric en los meses previos a la primaria, y Janet Jara. En la historia larga de Chile, ¿cuál ha sido el papel del Partido Comunista en las presidenciales? ¿Y es esto una novedad histórica? ¿Es esto una novedad entre comillas? ¿Cómo lo calificaría? Aquí estamos a 9 días de saberlo. O sea, si Janet Jara llegara a ser elegida la candidata no solo del Partido Comunista, sino que de las fuerzas de izquierda, de la coalición de izquierda, de la sucesión del gobierno del presidente Gabriel Boric, evidentemente sería un hito histórico. ¿Ha habido candidaturas comunistas antes en primera vuelta? Claro que sí. Gladys Marín es una candidatura del partido. En general, el Partido Comunista optaba por apoyar a candidatos ajenos. Elwin el 89, el padre Eugenio Pizarro el 93, más adelante apoyó a Jorge Arrate. O sea, hay que ir viendo los diversos momentos. Después se incorporó al gobierno el 2013 con la candidatura de Michelle Bachelet, con lo cual pasaba a formar parte del gobierno, si bien no con una candidatura del partido, pero muy filo, y lo mismo con Gabriel Boric el 2021. Antes de 1973 era más o menos la misma fórmula. El 52 apoyaron a Salvador Allende, pese a que no todo el Partido Socialista lo hacía. Lo mismo hizo el 58, ya se había fundado el FRAP, el Frente de Acción Popular. El 64 también FRAP, y el 70 la Unidad Popular. Hubo una precandidatura, lo que eran la especie de primarias de la época que definían los partidos, en que el candidato fue Pablo Neruda en 1970, y cuando se empezaba a entusiasmar con su candidatura, lo bajaron para ungir a Allende. Y previamente están las candidaturas de Elías Laferte. Fue candidato el 27, en una fórmula muy rara, porque el candidato único, se decía, fue Carlos Ibáñez del Campo, que sacó el 99% de los votos. El 31, cuando ganó Juan Esteban Montero, también fue candidato Elías Laferte. Y finalmente el 32, con el triunfo de Arturo Alessandri, fue la última candidatura de este líder. El 38 apoyaron a Pedro Aguirre Cerda, el 46 a Gabriel González Videla. ¿Cuál es la gran novedad? Que es una candidatura comunista en primarias y competitiva. Alejandro, desde el punto de vista político, conceptual o incluso ideológico, ¿cómo analizaría la candidatura de Janet Jara? Porque incluso estuvo hace algunas semanas en discusión la posibilidad, esto nunca se supo si fue tan real o no, la posibilidad de que Janet Jara dejara el Partido Comunista para evitar la crítica o la oleada anticomunista. No ha sido una candidatura, si uno escucha su discurso, sus planteamientos, no ha sido una candidatura que haya hecho especial énfasis en ser del Partido Comunista. Muy por el contrario, parece ser que eso es como un dato, pero que ella más bien busca ocultar. ¿Es algo distinto del Partido Comunista? Yo me acuerdo Jadwe en la primaria con Boric. Evidentemente era un candidato comunista y buscaba apelar a ese público comunista en una primaria que era solo a 2 bandas, pero sin voto obligatorio, en que Jadwe estaba bien posicionado en las encuestas. O sea, diría, Jadwe venía de arriba hacia abajo y Jara va de abajo hacia arriba. Yo creo que son las dos cosas. Si tú miras Jadwe,
probablemente esperaba menos participación en esas primarias. Y con el voto comunista comprometido, con el voto de izquierda bien comprometido, podría haberlas ganado. Lo que pasa es que votó mucha gente y se sumaron votos que no se sabe de dónde venían, pero no eran votos de Jadwe. Y lo segundo es que había una posición dominante de Jadwe en el primer mes. O sea, a esta altura ya había cambiado, a esta altura ya ganaba Boric. Pero 1 o 2 semanas atrás, en el equivalente, Jadwe estaba arriba en todas las encuestas. Lo que pasa con Janet Jara son 2 cosas. Por un lado, que ella sabe que la discusión se está jugando en el margen. O sea, no es que ella tenga ganadas las elecciones. Lo que se supone, dada la encuesta, dada la tendencia ascendente de ella y más bien descendente o estacionaria de Carolina Toa, es que ella podría pasar o ya haber pasado a Carolina Toa y ganarle. Pero si tú miras la encuesta finamente, la distancia es poca, no es una distancia que uno diga ya, esta cuestión está absolutamente resuelta. Y como no está resuelta, ella tiene que ver qué vas a arriesgar. Carolina Toa es la que tiene que arriesgar hoy día. Lo segundo es que esto le va a significar eventualmente pasar a las elecciones. Va a ser candidata, y si es candidata, obviamente el Partido Comunista es un partido de minoría, es un partido importante, es un partido relevante, influyente en la sociedad chilena, pero no es un partido mayoritario. Por otro lado, tenemos un sistema que es pluripartidista, de manera tal que el partido mejor aspectado, que es Renovación Nacional, tiene 10%, o sea, no es que tenga, en otras encuestas aparece el Partido Republicano con la mayor adhesión, pero es una adhesión que no es ni el 8% de los electores, de manera tal que es tan difícil saber cómo van las cosas, que arriesgar y definirse hasta las últimas consecuencias como comunista y con las banderas rojas, y como decía Neruda en ese poema, alzaba el pueblo sus banderas rojas y todas esas cosas, es algo que no parece razonable. Alejandro, desde el punto de vista también histórico y político para la izquierda, ¿qué significaría un triunfo de Janet Jara? Porque es que el Partido Comunista le gane la primaria no solo al socialismo democrático, como se le gusta llamar a la mezcla entre el PS, el PPD y la ex Concerta, cuya candidata es Carolina Toa, la ex ministra del Interior del actual gobierno, sino también es ganarle la primaria al Frente Amplio, cuestión que no se logró en la última primaria, Jadwe Boric, y que da a entender que al menos en la izquierda más dura, o sea, excluyendo el socialismo democrático, la hegemonía o la mayoría la tiene el Partido Comunista. ¿Qué impacto tiene para las izquierdas un eventual triunfo de una candidata comunista? Yo creo que ahí se juntan 2 cosas que son relevantes, ¿eh? Por un lado, si tú miras lo que ha ocurrido desde el 2019 hasta ahora, ha sido una tensión muy grande entre los 30 años y el intento revolucionario de octubre. El intento revolucionario de octubre es el que dice no son 30 pesos, son 30 años. La constitución de la primera convención es una constitución que desafía los 30 años. Y la candidatura de Gabriel Boric es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la vez pasada fue una disputa Partido Comunista Gabriel Boric, es decir, es una disputa por fuera, es otro grupo. En cambio, hoy día dispute parte relevante de la antigua Concertación, como es el socialismo democrático, con el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Qué podemos asegurar? Que la suma Partido Comunista Frente Amplio es mayor que la del socialismo democrático. Que la del socialismo democrático. Y hoy día podría ganar Janet Jara. ¿Qué significa eso en la práctica? Es sepultar lo que ha sido políticamente los 30 años. No es un tema ideológico, no es un tema de ese tipo, pero Janet Jara, cuando se incorporó a la política ya más activa de primera línea, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el de la nueva mayoría. ¿Qué significa esto en la práctica? Yo no sé si llega a haber hegemonía del Partido Comunista, pero claramente hay una supremacía. Y yo me quiero quedar con una fórmula que le escuché a Lautaro Carmona en una entrevista que yo le hice en el programa Historia de 30 años, que él dice que el gobierno de Ricardo Lagos fue el gobierno de una persona que se decía socialista, pero que no tuvo orientación socialista.
¿Qué significa eso? La gran diferencia es que el Partido Comunista, cuando gobierna, cuando administra un ministerio, cuando toma una decisión política, tiene una orientación que es muy clara. Es lo que se llama poner los objetivos estratégicos muy, muy claros, de manera tal que los pasos tácticos deben ir ordenados en esa dirección y no quedar así como una transaca entre el establishment y los que lo desafían o cosas por el estilo. Alejandro, hay una declaración que encuentro interesante de comentar. La dio hace poquitas horas en una entrevista con Mega la candidata al socialismo democrático, Carolina Toá, y dijo algo que a mí me parece medio absurdo. Medio absurdo. Podría ser absurdo completamente, pero medio absurdo. Dijo: yo no soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país. Que es una frase objetable por todos lados. Objetable porque ella gobernó con el Partido Comunista en su gabinete, porque ella está participando de una primaria en que parte de las condiciones es que si gana el Partido Comunista los van a apoyar para gobernar. O sea, es una... Pero más allá de eso, más allá de la disputa política, como podría ser esa aseveración, ha habido un intento en los últimos días, las últimas horas, quizás con cierta desesperación, de la candidatura de Toá de marcar de algún modo un anticomunismo, ¿no? Solapado, pero marcarlo, ¿no? Yo no soy partidario de que el Partido Comunista gobierne el país, el Partido Comunista ha generado estancamiento en todos los países encastados, ha ido como elevando el tono contra Janet Jara. ¿Pura estrategia o hay algún sector en la izquierda históricamente en Chile que ha sido anticomunista? Las dos cosas. Hay un sector de la izquierda que ha sido anticomunista. Si tú miras, por ejemplo, en los años 40, hay una gran disputa entre socialistas y comunistas por el predominio en los sindicatos. Y eso en la obra de Paul Drake queda bastante clara. Nosotros también lo hemos referido en la historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián. Pero, por ejemplo, en 1952 hay un libro notable, que en realidad es más bien un folleto, es muy breve, de Julio César Llobet, que se llama Socialismo y Comunismo. Y realmente ahí hay un socialismo anticomunista. El anticomunismo tiene muchas raíces. En Chile hay un anticomunismo religioso, un anticomunismo de derecha, un anticomunismo radical, González Videla. Pero referido a tu pregunta, hay un anticomunismo socialista y muy duro, en parte derivado de esta adhesión comunista a su Roma, a su Vaticano, claro, que sería la Unión Soviética. Pero ojo, el mismo año 52 el Partido Comunista apoyó a Salvador Allende como candidato presidencial y al año siguiente, el 53, Salvador Allende rindió un homenaje con los comunistas a José Stalin por su muerte el 5 de marzo del 53. Toda esta información se puede recabar en el diario del Partido Comunista, en el diario El Siglo de esa fecha. Yo creo que esa es la primera explicación que podría ser de carácter más histórico. En el tema práctico, es lógico que Carolina Toá tiene que dirigirse a los electores. Y ella ve que es un peligro que gobiernen los comunistas a la cabeza del gobierno, porque los comunistas han gobernado 2 veces en la última década. Es de los partidos que más ha gobernado y que más ha influido. De hecho, Janet Jara fue miembro de los 2 gobiernos, como subsecretaria en uno y como ministra en otro. Entonces, no es una novedad. Lo que ocurre es que el anticomunismo es una cuestión que asusta. En vez de competirle a nivel popular al Partido Comunista, se compite por la vía de generar temor, y eso tiene algún interés. Pero si tú me preguntas lo que va a pasar en un mes más, o en 2 semanas más, o en 3 meses más, es que va a haber muchos socialistas diciendo: no, este no va a ser un gobierno del Partido Comunista, este va a ser un gobierno de una alianza amplia de sectores del socialismo democrático, del Partido Comunista. O sea, van a cambiar esa forma de redactar la información. Vamos a la primera pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando con Alejandro San Francisco aquí en Nuevas Voces de Agricultura, nuestro jueves de historia. A la vuelta retomamos la conversación sobre un tema especial que ya les habíamos anunciado, porque hoy día en la tarde tenemos, queridos amigos, el sorteo del libro de Julio Retamal Fabro, que es de quien vamos a conversar a la vuelta de la pausa acá en Nuevas Voces. Estamos de regreso, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, jueves de historia. Está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco. Estamos conversando de actualidad política, de historia. Vamos a conversar ahora de filosofía, de grandes personajes del mundo de la cultura, de la academia en Chile. Pero antes vamos a saludar, por supuesto, a los que nos escriben en el chat
en directo de YouTube. Saludos para Rodrigo Graver, para Samuel Morán, para Sergio Monteros, que nos escribe desde Punta Arenas, para ella Fotografía, Roberto Villena, para Mónica Cáceres, César Ballesteros, Johnny Benavides, Loreto Espinosa, José Luis Lira, Rodrigo Codocedo, María Luisa Carballo, Jorge Eduardo Gutiérrez, Eduardo Montenegro, que nos escribe desde Rancagua, Héctor Bruno Ramos Pardo y tantos otros que comentan con nosotros en el chat en directo, a Cristian Román. Póngale like, por supuesto, así llegamos cada vez a más personas. Saludamos a los que hacen posible el programa y retomamos para dedicarle este bloque de conversación a don Julio Retamal Fabro. Invitamos a todos los afiliados de Caja 18 a conocer todos sus beneficios en su cuenta de Facebook. Síguenos en @Caja18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASE. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y en arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Profesor San Francisco, partió el día lunes el profesor Julio Retamal Fabro, historiador, filósofo, algunos dicen genealogista, digamos, por ese primer libro sobre las familias que fundaron Chile. Comentábamos el otro día que quedó pendiente la comida con el profesor Retamal Fabro, con un grupo de jóvenes, lo dije al aire, parece el otro día, yo no sé qué digo al aire, que con privado, va a ser problema estar todos los días en la radio. Muchos homenajes, yo comentaba que había sido profesor suyo, que había sido profesor de Magdalena Mervilá, que también le dedicó un bonito homenaje en las redes sociales. Partamos por lo primero, para quienes no lo conocen, ¿quién fue Julio Retamal Fabro? ¿Por qué una figura tan notable de la intelectualidad chilena, de la academia chilena? Julio Retamal fue un profesor, un gran académico, un historiador que dedicó muchos años a la formación en la universidad, fue profesor de Historia Moderna en la Universidad Católica, ahí yo fui estudiante de él, fue profesor en la Universidad Gabriela Mistral. Él era el organizador, el motor, el ancla de los cursos trayectoria de la Sociedad Occidental de la Universidad Adolfo Ibáñez. Era un profesor extraordinario, histriónico, entretenido, culto, desafiante, pesado, enojón de repente, pero con una visión de la historia muy, muy profunda. Y por eso está bien lo que dices tú, era historiador, pero también era un pensador, era una persona que trataba de mirar un poco más profundo. Siempre muy bien dispuesto, yo me reuní con él en su casa en diversas ocasiones, también en la universidad, hablamos por teléfono, y yo diría que se inscribe en la línea intelectual del padre Osvaldo Lira, de Juan Antonio Vidov, de Mario Góngora en alguna medida, una persona de pensamiento tradicional, católico, que creía que en el mundo actual, donde muchas veces miramos las cosas materiales, literalmente, o estamos pendientes del último celular, decía él, había que buscar la felicidad o las cosas profundas dentro de uno o en esa línea vertical que va de Dios a los hombres, línea maravillosa, decía Julio Retamal. Alejandro, hay una tradición, una escuela, una comunidad que es muy interesante, tú la comentabas, ¿no? Mencionando al profesor Retamal Fabro como un discípulo, como un amigo del padre Osvaldo Lira, de Juan Antonio Vidov, y como un exponente del pensamiento tradicional o tradicionalista en Chile. ¿Cómo desarrolló esa escuela, Julio Retamal? Fue profesor tú comentabas, en la Universidad de Gabriela Mistral, creo que usted también le hizo clase en la Adolfo Ibáñez, en ese magíster de humanidades, o no recuerdo bien cómo se llamaba, donde creo que también le hizo clase al profesor Frontaura, ahora que me acuerdo. Carlos fue compañero,
estudiábamos juntos. ¿Cómo surge la formación de alguien como Julio Retamal Fabro? ¿Él estudia filosofía o estudia historia? No, él estudió historia en dos partes. Estudió en el pedagógico en los años 50, fue compañero y yo diría que relativamente amigo de Gabriel Salazar. Yo le pregunté harto a Gabriel Salazar por Julio Retamal, lo conversamos, se tenían cariño y respeto recíproco en esa generación del año 50, cuando todo indicaba que debía ser un abogado, Julio Retamal. No, veo por ahí. También fue actor de teatro y después estudió su doctorado en la Universidad de Oxford, y ahí hizo una tesis, una investigación propiamente histórica. Yo diría que esa es una línea de su formación, que es la formación académica. Paralelamente, fue investigador. Por ejemplo, él fue el que editó los papeles del general Prieto, estos 4 tomos que hay de cartas y otros documentos del general Prieto, Joaquín Prieto, el presidente que duró 10 años, 1831-1841. Julio Retamal lo hizo, me lo contó él personalmente, obviamente aparece también registrado en los documentos, pero fue una pega interesante, pero sobre todo la formación la tuvo a través de, yo diría, la formación religiosa, de la formación del padre Lira, de participar en las misas en latín, como se decía, tradicionales, permitidas por la Iglesia Católica. O sea, en eso, cuando se produjo el cisma o un grupo se apartó de la Iglesia Católica, Julio Retamal permaneció dentro de ella. No hubo ahí una vuelta. O sea, no era lefebrista el padre. Claro, no. Oye, y una pregunta desde el punto de vista de sus discípulos, porque lo comentaba José Ignacio Palma, que ya viene Palma, el martes, que conversamos sobre Julio Retamal, y decía, en alguna entrevista Julio Retamal contaba que tenía más de 10.000, que había tenido más de 10.000 alumnos. De hecho, José Ignacio Palma hoy me entrevista en un programa de Nueva Voz. Así es, en Voces por Chile va a estar conversando sobre el tema. ¿Hay discípulos de Julio Retamal Fabro? ¿Cultivó esa relación, digamos, en la lógica de Osvaldo Lira? Él tiene personas que podrían considerarse discípulos de él, pero no de la profundidad que tuvo el padre Osvaldo Lira u otros. Yo pienso, por ejemplo, que discípulos de él que sean relativamente conocidos, yo incluiría a Magdalena Mervilá y a Bárbara Bustamante. Yo creo que son excelentes discípulas de él, que difunden una historia occidental con talento, con conocimiento, con sentido público, y la Magdalena estaba muy preocupada de publicar un libro de Julio Retamal que lo íbamos a presentar con él. Me acuerdo que me llamó a comienzos de marzo, por ahí, yo venía saliendo de la convalecencia. Oye, me dijo, tenemos que presentar este libro y quiero que tú estés presente. Por supuesto, vimos fecha. Me llamó después para decirme que estaba complicado Julio, que teníamos que ver las mejores fechas. Finalmente no lo podremos hacer. Yo te diría que hay 2 discípulas de muy buen nivel. Otros circulan en torno a Julio Retamal, pero tú ya no sabes si son discípulos del cura Lira, claro. Que lo más probable es que sean del cura Lira. Yo fui ayudante de Julio Retamal, pero también de Nicolás Cruz. Eran los 2 profesores, yo era el ayudante en el curso de Historia de la Cultura de la Universidad Gabriela Mistral. La Mariana Echenique era su gran ayudante durante mucho tiempo en diversos lugares, le agradecen, y después de Occidente ¿qué? Hay personas así que circulan. En la última generación que iba a las tertulias con Julio Retamal estaba una persona que saludé en la misa ahí en Santa Elena a la salida, que es Cristóbal Cepeda. Cristóbal Cepeda es hijo de don Hugo Cepeda y la Sofía Torey, que es de mi zona, de la 4ª región. La Sofía es una mujer muy culta, muy buena, y Hugo Cepeda, su fama lo precede como un verdadero sabio. Estuvimos conversando ahí, y Cristóbal, yo sé que fue a las tertulias de Julio, me lo contó Cristóbal hace algunos años, y yo diría que hay personas que de distintas formas han bebido de esa enseñanza, de esa forma de explicar la historia, y sobre todo de referirse al tema más profundo, que es de raíz, podríamos decir, agustiniana. Si lo importante no es la potencia o debilidad de los imperios
sino la salvación o condenación de un mundo futuro. Es decir, hay ahí una cosa que tiene una lógica que es distinta para mirar el tiempo. Alejandro, aprovecho de recomendar una carta de Jaime Tagle que publicó hoy día en el libro Julio Retamal, Occidente y Aborto, que es una de las publicaciones que han ido saliendo durante estos días en homenaje al profesor Julio Retamal. Entiendo también hay una muy bien, Tito Tagle ahí, de Jaime Alcalde circulando también. Tú traes una recomendación del libro que es además el libro que vamos a sortear hoy día en la tarde, y Después de Occidente, ¿qué? Me comentabas que era la 9ª edición. Este es el libro, y Después de Occidente, ¿qué? Lo publicaba en Editorial Arcus. Esto me lo pidió Julio Retamal a mí. Me llamó un día, me invitó a almorzar y me dice que quería publicar de nuevo porque sus amigos le pedían, decían que el libro no estaba en ninguna parte. Este libro podría estar en cada casa, en una mesa. Uno se podrá leer un capítulo, se podrá leer el libro entero, podrá avanzar, retroceder, volver a él después de un tiempo. Yo creo que es un libro clave. Y cuando nos despedimos, ¿sabes lo que me dijo? Este será mi último libro. Estaba muy, muy agradecido, muy contento. Yo creo que Julio Retamal en este libro vuelca no solo sus convicciones históricas, sino también religiosas y de análisis del tiempo presente. Y la categoría que usa para analizar es la categoría de la verdad, de la fe y razón que buscan la verdad obviamente sobrenatural, pero también la verdad en este mundo. Y lo que dice él, que a la época de unidad de la verdad, siglos XII o siglo VIII, si partimos con Carlomagno al XV, sigue una época de diversidad de la verdad, y que en los siglos XIX y XX hay una época de imposibilidad de la verdad y la verdad indeseable en el siglo XX. Yo creo que es un libro excelente. El que se lo gane o la que se lo gane, que lo disfrute, y Después de Occidente, ¿qué? Te hago entrega del libro de inmediato, de Julio Retamal Fabro. Pero quien no se lo gane, que vea la posibilidad de tenerlo y de leerlo y de acercarse a un personaje que es mucho más de lo que yo sea capaz de decir en estas breves palabras. Y Después de Occidente, ¿qué? De Julio Retamal Fabro, entonces es la recomendación de Alejandro San Francisco, que no es solo una recomendación, sino más un libro que nos pasa para ser sorteado, como habíamos anunciado, entre los auditores de Nuevas Voces, y usted puede participar del concurso en @Voces por Chile, en el Instagram de Voces por Chile, en Instagram @Voces por Chile, están las instrucciones para participar. Ya habían decenas de personas participando, así que si usted se quiere ganar un ejemplar de este libro, participe, y si no se lo gana, por supuesto, cómprelo, porque vale la pena Después de Occidente, que de Julio Retamal Fabro. Con eso vamos terminando. Me preguntaron, este libro está en Antártica, en Feria Chilena, y está en busca libre también para quienes le interese. Entonces, en buena parte de las librerías, entonces, queridos amigos, Julio Retamal Fabro y Después de Occidente, que con eso vamos terminando nuestro jueves de historia. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este jueves 19 de junio. Hacemos una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a estar con Claudia Bascur, vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello. Vamos a estar conversando sobre inteligencia artificial en el ámbito universitario, un temazo de los últimos tiempos. Pausa y volvemos en Nuevas Voces.